Hola, buenos días a todos y bienvenidos a nuestra segunda clase del curso de mecánica. El día de hoy vamos a terminar de introducir algunos de los conceptos útiles que necesitamos para estudiar el movimiento de rotación y ya en la siguiente clase vamos a ver, pues vamos a aplicar estos conceptos. Entonces, pues vamos a hablar sobre rotación alrededor de un eje. Entonces, como ustedes recordarán, en la clase anterior hablamos del caso más general de la rotación alrededor de un punto, para lo cual dijimos que el tratamiento matemático pues es bastante más complejo y pues esto se va a posponer hasta su siguiente curso de mecánica. Acá vamos a tratar una situación más simple que es la rotación alrededor de un eje. Entonces acá vamos a ver qué es lo que significa el problema de la rotación alrededor de un eje. Entonces, para esto vamos a hacer uso de esta figura similar a la que está en su libro de texto. Entonces vamos a suponer que tenemos un objeto, un cuerpo de forma arbitraria, denotada por esta línea, bueno, esta curva, y pues lo que hacemos es tratar de ubicar la posición de cada una de las partículas que componen a este objeto. Entonces, m sub i denota la masa de una de esas partículas y estamos asumiendo, y de hecho esa va a ser la suposición que vamos a utilizar en todos estos problemas, la cual es que el eje de rotación va a ser el eje z. Entonces, todas las cantidades que se refieren al eje van a estar referidas al eje z, a menos que explícitamente lo cambiemos. Entonces, como este es un objeto, un cuerpo rígido, basta con dar el ángulo θ, que lo medimos, por ejemplo, desde el eje X hasta una línea que va desde el origen O hasta un punto arbitrario A. Ustedes se dan cuenta que precisamente como el cuerpo es rígido, solo necesitamos un ángulo para ubicar su orientación alrededor del eje Z. Entonces, lo que vamos a hacer es darnos a la tarea de calcular el momento angular de este objeto, asumiendo que está girando alrededor del eje Z. Entonces, el momento angular de un sistema de partículas, ¿no? Ya sabemos cómo calcularlo, pues es la suma del momento angular de todas las partículas que componen el objeto. Entonces, no perdamos de vista nunca que un objeto rígido, un cuerpo rígido, es un sistema de partículas en donde todas las partículas están fijas relativa al mismo objeto. Entonces el momento angular lo podemos calcular como masa por velocidad por la distancia al eje. Esta es la velocidad tangencial y r es la distancia, ¿no?, desde la partícula hasta el eje z. Entonces nosotros sabemos que la velocidad tangencial la podemos escribir como velocidad angular por el radio y esto pues da origen a esta expresión muy útil también para momentum angular, que es m por la distancia al cuadrado por la velocidad angular. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar todas las velocidades, todos los momenta angular de cada una de las partículas. Y entonces, pues básicamente lo que hacemos es esto. Introducimos un subíndice a la masa. Eso nos denota la masa de la iésima partícula. Introducimos un subíndice a R y eso nos da la ubicación de la iésima partícula también. Y denotamos también la velocidad angular de cada una de estas partículas. Entonces, ¿cómo calculamos esta velocidad angular? Entonces, este paso acá es importante porque pues justifica la suposición de que estamos trabajando con un cuerpo rígido.
Entonces, si nosotros vemos acá en nuestro dibujito, de nuevo, teta es un ángulo que denota la rotación del objeto desde el eje X hasta una línea arbitraria que va desde el origen hasta un punto cualquiera A. Entonces, el ángulo phi al cual se encuentra la partícula m, pues lo podemos descomponer o lo podemos escribir en términos del ángulo teta y un ángulo beta adicional que denotaría la ubicación de la partícula. Entonces, pues de esta figura simplemente vemos que phi es igual a el ángulo teta más otro ángulo beta sub i, que va a depender de la ubicación de la partícula. La importancia de esto es que cuando nosotros derivamos respecto del tiempo, ambos lados acá, pues del lado izquierdo nos queda que la velocidad angular, phi punto, va a ser simplemente igual a teta punto, dado que beta es constante, ¿no? Y es constante porque es un cuerpo rígido. Entonces ahí es donde entra la suposición de que estamos trabajando con un cuerpo rígido. Si esta masita m sub i se pudiera mover dentro del objeto, entonces beta, este ángulo beta no es constante. Y esto lo hacemos únicamente para justificar que el único ángulo que necesitamos saber es el ángulo teta. Es decir, para un objeto rígido que se mueve alrededor de un eje fijo, solo necesitamos un único ángulo para ubicar cuál es su orientación respecto del eje, ¿verdad? Si el objeto no fuera rígido, entonces necesitamos más información, pero con saber el ángulo alrededor del eje es suficiente para darle el giro apropiado a el objeto que estamos estudiando. Y entonces lo importante de esto es esta última expresión. Esta última expresión nos dice que la velocidad angular de todas las partículas, ¿no?, de la yésima partícula, es igual a teta punto, que es la velocidad angular de todo el objeto, ¿no? O bien, dicho en otras palabras, ¿verdad? Como es un objeto rígido, todas las partículas tienen la misma velocidad angular. Entonces solo necesitamos un único ángulo para denotar la orientación del objeto alrededor del eje y la velocidad angular de todas las partículas. Entonces, ¿cómo nos queda nuestra expresión para momentum angular? Bueno, la expresión que está aquí arriba, ¿no?, ahora lo único que hacemos es que no hay velocidades angulares diferentes para cada partícula, sino que todas las partículas tienen la misma velocidad. Entonces, en lugar de utilizar phi sub i, pues solo ponemos teta punto, ¿no? Teta punto es la velocidad angular de todas las partículas. Entonces, esta última expresión que tenemos acá es el momentum angular del objeto rígido, visto como una colección de partículas. Muy bien. Hablemos ahora sobre momento de inercia. Esta última expresión que tenemos acá es muy importante, porque de acá es donde va a salir precisamente el concepto de momento de inercia. Vamos a volver a copiar esta última fórmula que tenemos acá. Entonces vamos a reescribir el momentum angular. Entonces esta expresión es la que teníamos en el slide anterior. Si nos damos cuenta, las cantidades que están afectadas por la sumatoria, pues es la masa de cada partícula y la distancia de cada partícula. Pero la velocidad angular, teta punto, es la misma para todas las partículas. Entonces, dicho de otra manera, es como que si teta punto la podríamos sacar de la sumatoria. Entonces podríamos escribir esta misma expresión de esta otra manera. Entonces, de esta forma hacemos explícito que todo lo que queda entre paréntesis es independiente de la velocidad. Y entonces la sumatoria que queda entre paréntesis es lo que llamamos I sub z. Y es lo que llamamos
momento de inercia alrededor del eje Z. Si nos damos cuenta, le llamamos momento de inercia porque esta cantidad depende únicamente de la masa de las partículas que componen el objeto y de la distancia a la cual estas partículas se encuentran del eje de rotación. Más adelante vamos a ver que decir L igual a IZ por teta punto, o bien momento angular igual a momento de inercia por velocidad angular, es muy similar a cuando uno decía momentum lineal es igual a masa por velocidad. Entonces, la información sobre la inercia del objeto a moverse alrededor de un eje está codificada en esta cantidad que llamamos momento de inercia. Y le ponemos I sub z porque está referida al eje Z. Si nosotros cambiamos el eje, cambia el momento de inercia. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos cómo calcular momentos de inercia. Otra observación importante es que si en lugar de una colección de partículas nosotros tenemos una distribución continua de masa, entonces la sumatoria la cambiamos por una integral y la masa de cada partícula pasa a ser ahora un diferencial de volumen por una distribución de densidad. Y entonces en lugar de esta sumatoria discreta, lo que tenemos ahora es una integral. Entonces, por lo general va a ser una integral de volumen, el volumen que ocupa el cuerpo rígido, y lo que vamos a integrar es precisamente ρ, es decir, la densidad, por la distancia al cuadrado, por un diferencial de volumen. Y de nuevo, más adelante vamos a ver algunos ejemplos de cómo aplicar estas fórmulas. Otro concepto importante que vamos a estar utilizando muy seguido es el concepto de radio de giro. El radio de giro lo vamos a definir con esta pequeña fórmula que está acá. Entonces, el radio de giro le llamamos K sub z. De nuevo, sub z porque depende del eje del que estamos hablando. Entonces, cuando nosotros decimos M mayúscula es la masa total del objeto. Y el radio de giro, entonces, es una distancia que llamamos K sub z. Entonces, ¿qué significa o cómo interpretamos este radio de giro? Bueno, entonces, esto lo escribí acá porque, y lo vamos a repetir siempre que sea necesario, porque es un concepto que vamos a utilizar muy seguido. Entonces, K sub z, o sea, el radio de giro, es la distancia en donde toda la masa debe estar como partícula puntual para tener el mismo momento de inercia que el objeto original. Esa es la idea de radio de giro. Entonces, recuerden ustedes que el momento de inercia para una partícula puntual es simplemente su masa por la distancia al eje al cuadrado. Y eso lo podemos ver precisamente de esta fórmula que está acá, la fórmula de momento de inercia. Si el objeto es una sola partícula, pues esta sumatoria simplemente no existe. Y lo único que nos queda es que inercia es m por r al cuadrado. Entonces, ese es el momento de inercia de una única partícula, una masa puntual que gira alrededor de un eje. Entonces, no es necesario tener un objeto extendido para tener momento de inercia. Una partícula también puede tener un momento de inercia. Y ese momento de inercia es simplemente su masa multiplicada por la distancia al eje al cuadrado. Entonces, si nosotros nos damos cuenta acá, cuando definimos radio de giro, estamos multiplicando la masa total del objeto por K sub z al cuadrado. Y eso es igual a el momento de inercia. Entonces, en otras palabras, es como que si nos preguntáramos, si nosotros sustituimos este cuerpo rígido, cuya inercia es I sub z, si nosotros sustituyéramos ese objeto por una partícula puntual, cuya masa fuera igual a la masa del objeto, ¿a qué distancia del eje tendría que estar
para que tenga el mismo momento de inercia. Y entonces eso se responde con esta fórmula, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que define el radio de giro. Entonces, el radio de giro es esa distancia a la cual hay que poner una partícula de masa m para que tenga el mismo momento de inercia que un objeto sólido. Entonces, pues básicamente la idea es que uno puede sustituir un objeto extendido, un objeto sólido, con una masa que ocupa un cierto volumen, al cual le conocemos su momento de inercia. Y dado el momento de inercia y dada su masa, uno podría suponer que uno puede sustituir ese objeto por una partícula puntual ubicada a una distancia k sub z del eje. Y esa es la idea de radio de giro. Entonces, este concepto de radio de giro nos va a simplificar algunos cálculos un poco más adelante. Y ya para terminar, bueno, no, todavía no. Bueno, momento de inercia, en pocas palabras, es como que lo que viene siendo la masa, ¿sí? Cuando uno habla de movimiento de traslación, la masa es pues una medida de la inercia del objeto. Cuando uno habla de una rotación alrededor de un eje, el momento de inercia es pues una medida de qué tanto el objeto se opone a ser girado alrededor de un eje. Entonces hablemos ahora de la ecuación de rotación, es decir, cuál es la ecuación que nos va a dar el movimiento de rotación del objeto. Entonces partimos del punto anterior, vamos a partir de esta ecuación, ¿no? Acá ya establecimos que el momento angular es igual al momento de inercia por velocidad angular. Entonces si tomamos esa ecuación, L igual a I sub z por teta punto, y la derivamos respecto del tiempo, pues lo que nos va a quedar es del lado izquierdo la derivada del momento angular respecto de t. El momentum, el momento de inercia, ojo acá, es constante, no depende del tiempo. En todo caso, depende de la distancia al eje, la cual consideramos constante, a menos que el objeto se estuviera deformando en pleno movimiento, pero esa es una situación que no vamos a considerar acá. Entonces, para todo fin práctico, la inercia de un objeto es constante en el tiempo. Y cuando derivamos la velocidad angular, pues obtenemos ahora aceleración angular. Dicho de otra manera, ¿verdad? Segunda derivada de teta respecto del tiempo. Aparte, nosotros sabemos que el teorema de momento angular nos dice que la derivada del momento angular respecto del tiempo es igual al torque. Y mucho ojo acá que no estamos escribiendo L como vector, porque recordemos que el momento angular es un vector. Pero lo que sucede es que como ya estamos fijando el eje Z como nuestro eje de rotación, entonces ya no hay necesidad de considerar la dirección del momento angular, porque simplemente va a ir a lo largo del eje Z. Entonces acá de una vez lo ponemos solo como magnitud, y entonces la razón de cambio de ese momento angular es igual al torque alrededor del eje Z, ¿no? Porque ese es el que estamos considerando. Entonces ninguna de estas cantidades es un vector, simplemente consideramos magnitudes. Entonces, bueno, nosotros comparamos estas dos ecuaciones, ¿verdad? Pues resulta que la derivada del momento angular respecto del tiempo pues es igual al momento de inercia por la velocidad angular, y es igual a el torque alrededor del eje Z. Y esta es la ecuación de rotación. Es la ecuación de rotación de movimiento, ¿verdad? Para un cuerpo rígido alrededor de un eje fijo. Esta ecuación es análoga a el movimiento, la ecuación de movimiento rectilíneo, en donde uno tiene fuerza igual a masa por aceleración, ¿no? Cuando el objeto se movía únicamente alrededor de, a lo largo de un eje. Entonces uno simplemente decía, la masa por la aceleración es igual a la fuerza aplicada a lo largo de ese eje. Similar tenemos acá. Acá lo que tenemos entonces es que
inercia por velocidad angular es igual a el torque. Y entonces, básicamente, nuestro problema de rotación se reduce a un problema de movimiento en una dimensión. Y entonces esto da pie para hacer la siguiente comparación. Con esto vamos a terminar el día de hoy. Y la comparación pues está dada en esta tablita. Si nosotros recolectamos las fórmulas más relevantes del movimiento rectilíneo, pues resulta que hay una correspondencia 1 a 1 con las fórmulas de la rotación alrededor de un eje fijo. Entonces, en movimiento rectilíneo a la posición le llamamos X. En rotación a la posición le llamamos θ. Es un único ángulo. A la velocidad simplemente le llamamos b, es igual a x punto, ¿no? La derivada de x respecto del tiempo. En movimiento de rotación a la velocidad le llamamos velocidad angular y la denotamos como omega. Es igual a θ punto, ¿no? O la derivada de θ respecto del tiempo. La aceleración en movimiento rectilíneo le llamamos a y es simplemente la segunda derivada de la posición respecto del tiempo. En movimiento de rotación, acá lo que tenemos es aceleración angular, le llamamos alfa, o bien segunda derivada de la posición angular respecto del tiempo. En este caso tenemos fuerza, la fuerza a lo largo del eje X. Acá lo que tenemos es el torque alrededor del eje Z, ¿no? Entonces, el análogo rotacional de fuerza es torque. Luego, el análogo, bueno, en movimiento rectilíneo nosotros tenemos la masa como una medida de la inercia del objeto. En rotación tenemos el momento de inercia. Y acá, mucho ojo, hay que tener siempre presente que el momento de inercia depende de la distancia al eje. Si nosotros cambiamos el eje, el momento de inercia cambia. Mientras que en el movimiento rectilíneo, la masa no depende nunca de la ubicación de la partícula. La masa es siempre constante. Mientras que en movimiento de rotación, si uno cambia el eje alrededor del cual el objeto gira, el momento de inercia también cambia. Y por último, las fórmulas de energía potencial, que son análogas, ¿verdad? Uno puede definir energía potencial como la integral de la fuerza. Uno puede acá también definir energía potencial como la integral del torque, escrito en términos del ángulo θ, ¿no? Es exactamente igual. Uno puede derivar la fuerza de la energía potencial, igual acá. Uno puede derivar el torque de la energía potencial angular, si ustedes quieren. La energía cinética, también un medio de masa por velocidad al cuadrado, acá se convierte en un medio de momento de inercia por velocidad angular al cuadrado. Y finalmente, momentum lineal, que es masa por velocidad, se transforma en momentum angular, que es momento de inercia por velocidad angular. Y entonces, de estas fórmulas, de hecho, las fórmulas que involucran energía no son simplemente equivalencias entre movimiento rectilíneo y movimiento rotacional, sino que estas fórmulas son más bien el resultado de aplicar los teoremas de energía a un sistema de partículas. Y eso es, como les digo, es algo bien importante que no hay que perder de vista, que un cuerpo rígido es un sistema de partículas. Lo único es que es un sistema de partículas en donde podemos simplificar tanto el tratamiento que necesitamos un único ángulo para describir su rotación alrededor de un eje. Pero al final de cuentas es un sistema de partículas. Muy bien, entonces estos serían nuestros conceptos básicos que necesitamos introducir para estudiar rotación alrededor de un eje. En la siguiente clase vamos a ver el primer caso que vamos a analizar, que es el caso de un péndulo simple. Entonces, por hoy nos quedamos acá y nos vemos en la siguiente.